Buenas noches. Hoy tenemos un invitado con el que vamos a hablar de un tema que no es un tema de coyuntura, no es una cosa circunstancial del devenir político cotidiano, sino que es un tema de fondo. Vamos a hablar de educación con un experto en educación, que es el doctor Hugo Yuri. El doctor Yuri es médico, ha sido ministro de Educación de la Nación, ha sido rector de la Universidad Nacional de Córdoba, y con él vamos a abordar este tema que creo que es un tema fundamental para que los argentinos tratemos, porque ha pasado a ser una asignatura pendiente después de haber sido un motivo de orgullo de los argentinos durante mucho tiempo. Bueno, y yo para equilibrar entonces, que hoy tenía que hablar de un tema de fondo, que era la segunda parte de las razones por qué la Argentina llegó a ser lo que fue, he cambiado para hablar de Rafecas y hablar de Cristina, porque es lo que la gente quiere hoy. Fantástico. Los invitamos entonces a que nos acompañen. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Ayer se ha cumplido una de las ceremonias más importantes de la vida institucional de la República. Es el cumplimiento del mandato constitucional del artículo 99, inciso 8, que ordena al presidente de la Nación a abrir las sesiones del Congreso y a rendir cuentas de su gestión a lo largo del año que ha transcurrido desde la apertura del periodo anterior. La señora Presidente ha cumplido formalmente con este requisito, pero a mi juicio no ha satisfecho las expectativas ni ha cumplido con ciertas cuestiones de fondo que implica esa obligación. Su discurso ha durado 4 horas, mucho tiempo, no suele ser así. Ha habido presidentes que han hecho discursos más cortos, más largos, pero es realmente un periodo de tiempo demasiado largo a mi juicio. Pero eso, bueno, es una cuestión que ella puede hacerlo y no tengo nada que objetarle. Pero lo importante es que, más que rendir cuentas de lo que ha hecho un ejercicio de autoglorificación y de apología de su propia gestión. No es eso lo que pide evidentemente la Constitución Nacional, sino que rinda cuenta como empleada del pueblo argentino, que durante 4 años la ha contratado para que administre la cosa pública y haga cumplir las leyes. Se le pide que a ese pueblo, a través de sus representantes en el Congreso, rinda cuentas de lo que ha hecho. La evaluación, el aplauso, la crítica, lo hará el pueblo, que es el destinatario de esa rendición de cuentas. Lamentablemente ha sido ella la que lo ha hecho, pero lo ha hecho sobre todo, lo que me ha llamado más la atención, a través de una serie de argumentos que no son ciertos. Pasemos a analizar. Por ejemplo, lo primero que hizo fue mencionar y autoelogiarse a través de un artículo aparecido en el diario Financial Times, en el cual se dice que los bonos de la deuda argentina han subido su valor hasta llegar a cotizarse por encima del valor nominal. Inmediatamente le ha contestado con un Twitter el periodista autor de ese artículo, diciéndole: señora, es cierto, le agradezco que me mencionara, pero lo que usted no ha dicho es lo que he dicho yo, que el aumento del valor de los bonos se debe a la cercanía de su alejamiento del gobierno. Y a medida que más cerca está ese día, más siguen subiendo los bonos, con lo cual no precisamente es un mérito suyo, sino diría todo lo contrario. Por otro lado, cuando habla de desendeudamiento, nos ponemos a pensar, cuando su marido y expresidente en el año 2005, si la memoria no me engaña, hizo aquel refinanciamiento de la deuda, diciendo que se pagaba la deuda con el Fondo Monetario, estos perversos buitres financieros que siempre quieren perjudicar a la Argentina y que curiosamente la Argentina es miembro del fondo, pagó lo que se le debía al fondo cuando el fondo no reclamaba todavía el pago completo de esa deuda. Pero con este agravante, que al fondo le pagábamos un interés del 4% anual, y para cubrir esa deuda recibimos un crédito de nuestro amigo Hugo Chávez, que nos prestó esa plata
al 14% anual, es decir, casi el triple del interés que le pagábamos al perverso Fondo Monetario Internacional. Pero como si eso fuera poco, cuando se pagó esto, se dijo que la deuda argentina se había reducido a 150.000 millones de dólares. Y en este momento, los economistas más serios estiman que la deuda está alrededor de los 250.000 millones de dólares, es decir, 100 millones de dólares más, con varios agravantes. Primero, que esto ocurre después de una década donde un viento de cola, como se dice habitualmente, de la economía mundial por la demanda de las commodities, ha favorecido a la Argentina de una manera en que toda su historia no la había favorecido. Y que además esto ha significado un endeudamiento interno sumamente grave porque han sancionado una ley, por supuesto la mayoría complaciente del Congreso, permitiendo que el gobierno, el Poder Ejecutivo, tome para gastos fondos del Banco Central, con lo cual el Banco Central ha llegado a un nivel de reservas realmente alarmante, y sobre todo de reservas disponibles, porque computan como reserva los depósitos en claves de los bancos que les obliga a dejar depositados ahí, que no son del Banco Central, no son de los argentinos, son de los bancos privados. Han estatizado las AFJP con el objeto de apropiarse de los fondos de la ANSES, y la ANSES en este momento está prácticamente desfinanciada porque el gobierno, el propio Estado, le debe todos los bonos que les ha dado para sacarle la plata. Es decir, han dejado a los jubilados de hoy y a los jubilados de mañana desfinanciados. Y para colmo se ha jactado también de haber aumentado el número de jubilados en una proporción enorme. Agrego además con respecto al desendeudamiento, la Argentina la deja en default. Es decir, no solo no se han desendeudado, sino que está en default. Está con deuda impaga que se ha vencido y estamos defaulteados en el contexto internacional, convertido prácticamente en un país casi, les diría, leproso. Más jubilados, pero resulta que lo que no dice es que muchos de esos jubilados, una enorme cantidad, se han jubilado sin haber hecho aportes, con lo cual ha destruido el sistema, porque el sistema necesita que quien se jubila haya hecho a lo largo de su vida laboral los aportes que financien el haber jubilatorio. Pues no, han creado un montón de jubilaciones sin aportes. Han aumentado los planes sociales, que es la asignación por hijo, los planes trabajar, jefes y jefas de hogar, etcétera, 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 millones. ¿Se puede considerar realmente un dato positivo, un éxito, que después de 12 años de haber gobernado con este viento de cola al que me refería, hoy siga habiendo tanta gente en condiciones de pobreza que necesita recibir subsidios y planes para poder sobrevivir porque no tiene posibilidades de acceder a un trabajo digno y ganarse con el sudor de su frente los plata necesarios para mantenerse a sí mismo y a su familia? Nos dice también que, como entre sus logros, nos menciona la estatización de YPF. La estatización de YPF significa que el déficit de YPF lo pagamos todos los argentinos que hemos pasado de nuevo a ser dueños. ¿Y qué ha mejorado? Estamos importando energía, estamos importando gas, estamos importando petróleo, hemos llegado a importar petróleo cuando en los años 90 estábamos exportando, no solo nos autoabastecíamos, sino que exportábamos. Y lo único que se ha avanzado en YPF es firmar un contrato con una empresa norteamericana, Chevron, para explotar Vaca Muerta, con un Congreso que ha votado la aprobación de ese contrato sin conocer sus cláusulas. Es decir, nosotros, los dueños de YPF, la ciudadanía argentina, al administrador que hemos contratado, le hemos permitido que firme contratos que no nos cuenta qué cláusulas tienen. Esto es absurdo. Cualquier administrador sería inmediatamente tachado de infiel y de desleal con su mandante si no le rinde cuentas de cuáles son las condiciones en que ha firmado en su nombre un contrato. Ni qué hablar de Aerolíneas Argentinas, estatizada. 2 millones de dólares diarios pagamos todos los argentinos, y diarios, de déficit, para que los chicos de la Cámpora fleten aviones a Montevideo a ver partidos de fútbol. He tenido ocasión de viajar a Río de Janeiro el mes pasado, mejor dicho, en el antepasado, el mes de enero, y comprobar la
pésima calidad de Aerolíneas Argentinas. Por supuesto, para ir a Río de Janeiro tuve que irme a Buenos Aires porque ningún vuelo al exterior de la línea de bandera de los argentinos, que pagamos entre todos el déficit, sale fuera de Buenos Aires o de Ezeiza. Ninguno sale de otro lado. Realmente un desastre. Cancelaron un vuelo, nos estuvieron esperando a ver en qué vuelo subíamos, una cosa realmente pésima. Ni que hablar de los ferrocarriles, que han anunciado que se van a estatizar los que están privatizados. Pero resulta que, salvo los que viven en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, que tienen trenes urbanos y suburbanos, el resto de los argentinos no vemos en nuestras ciudades pasar un solo tren. Y vamos a tener que pagar el déficit que ya estamos pagando para que los porteños sigan teniendo eso. Les recuerdo que alguna vez lo dije, para soterrar una parte de una línea urbana y suburbana de Buenos Aires, se invirtió en un presupuesto tanto como el presupuesto total de la provincia de Santiago del Estero. Y los santiagueños no ven un tren ni por casualidad, salvo que se vayan a Buenos Aires. Es decir, esto no es un progreso para los argentinos, en todo caso para los porteños, que además las condiciones no son muy buenas porque a cada tanto hay un accidente donde muere gente y se producen tragedias. Ahora, nunca habló la señora Presidente de los temas que preocupan a los argentinos. No mencionó la palabra inflación. No habló de inseguridad, no habló del avance del narcotráfico, no habló de la corrupción, de que el presidente de la Nación tiene 10 causas en las que está imputado y 2 o 3 de ellas ya está procesado y próximo a ir a un juicio oral. De eso no se habló. No se habló de la crispación y del enfrentamiento que han generado en el pueblo argentino dividido por una brecha cada vez más profunda y que le va a dejar a sus sucesores, como dice, una situación muy incómoda en todos los órdenes. Y al final, cuando algunos diputados mostraron un cartel que le recordaba la AMIA, perdió los estribos. Se puso furiosa, se indignó, tuvo prácticamente una crisis histérica en donde gritó, insultó, no faltaron palabras como necios, estúpidos, idiotas. Criticó al fiscal Nisman que la acusó y que el día antes de presentar su acusación en el Congreso murió con un balazo en la cabeza, aún no sabemos quién se lo dio o se lo hizo dar, y dijo cosas realmente horribles de él, que no está ni siquiera vivo para poder defenderse. Realmente lamentable el final. Y él, por supuesto, todo esto dentro de una parafernalia de gente que, llevada por un montón de ómnibus que estaban estacionados en los alrededores del Congreso, a quienes les daban choripanes gratis y plata para que fueran, convirtió el Congreso de la Nación a través de las barras y la inmediación del edificio del Congreso en una especie de cancha de fútbol donde se cantaban las marchas partidarias, se gritaba, se insultaba, se cantaba, etcétera, etcétera. Que ayer también asumió por segunda vez la presidencia de la República Oriental del Uruguay el doctor Tabaré Vázquez. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia los uruguayos con nosotros! ¡Qué educación! Juró el cargo en el Congreso de la Nación, donde no hubo barras, ni cantos, ni nada, simplemente aplausos. Y después salió e hizo un acto público en la Plaza Independencia, a donde la gente que se había reunido espontáneamente, sin cobrar nada, sin choripanes ni ómnibus, lo aplaudió. Eso sí, la gota fue cuando el vicepresidente argentino fue presentado para saludarlo al presidente Vázquez. Ahí lo abucharon, como lo vamos a ver en este video que ahora les paso. Adelante con el video, señor director. Embajador del Reino de Dinamarca, señora Gret Silersen, embajador de la República de Eslovenia, señor Thomas Mensen, señor vicepresidente de la Cámara Nacional de Bolivia,
Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Administración de propiedades y consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados. Desarrollos inmobiliarios integrales. 40 años desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Como les adelanté a la apertura, nuestro invitado de hoy, el doctor Hugo Yuri, médico, colega, amigo, es un hombre experto en educación y que tiene una trayectoria realmente muy importante. Es académico de número de la Academia Nacional de Educación, ha sido rector de la Universidad Nacional de Córdoba, ministro de Educación de la Nación. En fin, es un hombre que ha sido presidente del Consejo Nacional de Rectores. Es decir, un hombre para quien la educación es un métier en el cual es experto. Así que te agradezco mucho que nos acompañes, Hugo, para hablar de un tema tan importante. Eduardo, tu pregunta. Bienvenido, doctor, y vamos a empezar por el principio, entonces. Teniendo en cuenta que usted, además de educación, sabe mucho de historia. ¿Cuál es con ustedes, por favor. ¿Cuál es la génesis de la educación en la Argentina, empezando por la etapa pre-sarmientina, que usted tiene bastantes antecedentes interesantes para comentar? Sí, realmente inmediatamente luego de la Revolución de Mayo, uno de los primeros decretos que incluso lo tenemos en un número en la universidad, expuestos en el Museo de la Universidad de la Gaceta de Buenos Aires, uno de los primeros decretos que impulsa a Belgrano, se crea la Escuela de Matemáticas. Belgrano era una persona ya interesada mucho en el tema de educación, incluso deja su legado, y en su legado menciona la construcción de las escuelas en el norte del país que había. Con la que le pagó el Estado por la campaña del norte. Efectivamente, que recién se terminó de cumplir hace muy poco. Pero, digamos, un germen importante de algo que para la Argentina ha sido uno de los acuerdos estratégicos más importantes de la historia argentina, que ha sido la Ley 1420, que tanta discusión hubo entre liberales, conservadores, pero una vez lograda ha sido, digamos, la génesis de un acuerdo nacional en educación que duró hasta los años 60 más o menos. Los orígenes de esos han sido gobernadores provinciales. En el caso de Córdoba, el gobernador Bustos, en 1822 crea la Junta Protectora las juntas protectoras de escuela en cada uno de los curatos, y es el primero que crea un fondo específico para la educación pública, pone un impuesto de 3 reales y medio por persona para financiar la educación pública. Estanislao López era también un hombre culto, igual que Bustos, es el primero que genera un sistema de educación pública. Artigas hace algo que es muy interesante y que tiene mucho que ver con lo que me gustaría expresarle que estamos proponiendo en Córdoba, que es, los liberales en ese entonces tenían un tema de que, bueno, que la escuela tenía que ser religiosa, pero que tenía que ser despegado del poder de la Iglesia. Pero Artigas dice, tiene que estar despegado del poder de la Iglesia, pero también del Estado, que pueden pasar cosas como pasaron con el estalinismo o cualquier otra cosa. O sea, tiene que estar en manos de la sociedad. Y eso es lo que se está volviendo y lo que en muchos países existe
a través de consejos, como Argentina lo tuvo en el Consejo Nacional de Educación, donde participaban figuras muy importantes del país, incluso el ministro de Urquiza, que obviamente Urquiza fue el que refinó el sistema educativo argentino, que tenía de ministro de Educación a Marco Sastre, que fue el primer presidente del Consejo Nacional de Educación. O sea, todo esto antes de que viniera, digamos, este evento, como dicen incluso los físicos, una cosa que cambia el país en el tema educativo, que fue la ley 1420. Sarmiento y Avellaneda, que Avellaneda dice, no, la escuela le hice yo, que era el ministro de Educación. Sí, reivindica para él y no para Sarmiento la iniciativa. Los dos, en la conjunción de ambos fue lo que permitió. Y además Avellaneda es el que en la ley, Avellaneda, pone la autonomía de las universidades. Te cuento para evaluar los resultados de esa iniciativa. En el caso de Córdoba, la Junta Protectora de Escuelas permite que cuando empieza a actuar, había 2 escuelas públicas en la capital y una en Villa del Rosario, en la Villa de los Ranchos. Y cuando termina el periodo de Bustos, porque después con Paz ya desaparece la Junta Protectora de Escuelas, había 27 en la campaña y 7 en la capital. O sea que hay una multiplicación enorme de las escuelas públicas. Y en esas juntas protectoras no era el Estado el que formaba parte de la había un delegado del Estado, pero había y otras personas, el cura, padres, que es lo que tiene que volver y que es lo que está dando cuando uno hace estudios comparativos internacionales, donde se producen las reformas educativas. Primero, claro, la bisagra. Tiene que haber un reconocimiento de una crisis, como yo creo que acá ya hay un reconocimiento de la crisis educativa argentina. Hoy, en América Latina, nosotros tenemos 10 países de América Latina adelante nuestros en porcentaje de graduados de la escuela secundaria, incluido Chile, incluido Paraguay, incluido Bolivia. Todos ellos gradúan más que nosotros. Más que nosotros. Ahora, hablando de la crisis, antes de que usted explique qué debemos hacer, ¿qué nos pasó, doctor? ¿Por qué la Argentina pasa a ser del país más eficiente en cuanto a enseñanza, educación en el mundo, según Vargas Llosa, a perder esa posibilidad de transmitir conocimiento a la gente? ¿Cuál fue a su criterio los motivos principales? ¿Cuáles fueron? No puede haber un motivo, no hubo un motivo solo. Yo creo que hubo algunos momentos críticos, rupturas de gobiernos constitucionales que hace que se rompan ciertos lazos sociales, porque nosotros hasta los años 60 éramos, en América Latina, era indiscutible, incluso estábamos más adelantados que España, Portugal, incluso que Italia hasta los años 50, etc. El tema es que empieza un deterioro por muchas razones, pero como dice un amigo común, cuando uno echa una langosta al agua hirviendo, la langosta chilla y trata de salir, o los caracoles. Pero si uno lo pone con agua tibia y la va calentando de a poco, no se dan cuenta. Yo creo que con el tema educativo nos hemos ido acostumbrando a la decadencia. El proceso de deterioro del país fue arrastrando la educación. No, pero y la educación la falta de educación contribuye al deterioro del país. O sea, un amigo me dice siempre que los países no es que tienen los gobiernos que se merecen, sino los gobiernos que se les parecen. Así es. Dime, ¿y no le atribuyes alguna importancia en la génesis de esta crisis al hecho de que durante determinados gobiernos se haya utilizado la educación para hacer proselitismo, para hacer adoctrinamiento? Yo me acuerdo, en el programa anterior lo mencionaba, vos tienes más o menos la misma edad nuestra, nos enseñaban a leer con un libro que se llama Evita, con retratos del presidente y su señora. Sin ninguna duda. Y también en los países que Argentina no era totalitario, como era la Unión Soviética, también se los adoctrinaba. O sea, por eso es la importancia de quien controle la educación y la calidad de la educación. Que hoy, no sea el Estado. No sea el Estado, ¿no es cierto? Que no tengan un INDEC educativo, que digan que las cosas están bien, que la sociedad... Y cuando te menciono los caudillos provinciales, es porque la educación podemos nosotros mejorarla desde Córdoba. Es uno de los temas que no necesitamos
que venga la nación Y la Constitución del 53 pero por prevé eso. supuesto, por supuesto. Y cuando hablamos de dinero, cuando yo te hablo de estos 10 países que están graduando más, porcentaje mayor de jóvenes del colegio secundario, que es el núcleo de la crisis nuestra, son países, muchos de ellos, que tienen un producto bruto por persona muy inferior a la Argentina. O sea, no es un tema económico, es un tema de organización, pero de decisión. Yo creo que la sociedad ha dejado un poco afuera el tema educativo. Los gremios docentes se agremiaron, antes eran, digamos, como deberían ser y como la sociedad debería reconocerlos como profesionales de primera importancia. Su idea igual es que los médicos. Que la sociedad lo controle ¿a través de qué? Un órgano parecido a lo que fue el Consejo Nacional de Educación, que sea un consejo provincial, puede llamarlo de educación. También. Por supuesto, Córdoba lo tuvo. Pero todos vienen de los consejos de las juntas protectoras. Órganos descentralizados provinciales. Yo creo que tiene que ser un organismo que no dependa del gobierno. Cuando yo fui ministro de Educación, nosotros hicimos un instituto de evaluación de la calidad educativa, porque uno no puede autoevaluarse hasta cierto punto, pero si uno quiere responder ante la sociedad, tiene que tener un evaluador neutral. Yo creo que este organismo, que no debería depender del gobierno, o al menos puede depender como las universidades dependen económicamente del Estado, pero tienen autonomía. La Urquiza, cuando hace esa separación, crea en el Uruguay la Administración Nacional de Educación Pública. El ministro de Educación del Cuando Uruguay... decía el Uruguay... Concepción del Uruguay. No, en Uruguay, Artigas. Artigas, que dijiste Urquiza, por eso... Tenemos que ir, doctor, tenemos que ir a un brevísimo interludio y ya continuamos. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales. 40 años desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Nos estabas diciendo, Hugo, que esos organismos que administran la educación pública no deben ser gobernados por los gobernantes, valga la contradicción. Es decir, el Estado, supongo, tiene que contribuir al financiamiento y a una serie de cosas, pero vos me decías que no debe estar en manos de los gobernantes, sino de la sociedad. Por lo menos una parte. Obviamente los representantes del pueblo son representantes del pueblo, ¿no es cierto? Y son los responsables de la educación pública. Pero el control de eso, yo creo que debe estar en algún organismo que sea autónomo y que esté conformado por sectores de la sociedad civil, que tenga gran importancia la sociedad civil, o por el Parlamento, que son los representantes del pueblo, pero que no tenga mayoría quien esté gobernando. En esa institución, por lo menos, que va a hacer el control de la gestión y de la calidad educativa, y que va a dar
porque obviamente si tiene equipos técnicos, cuando se tomen decisiones en cuanto a tecnologías en las escuelas, de construcción de escuelas, ¿dónde se construye? Si es porque alguien empuja mucho, si es porque está cerca de una calle, no, que sea racional, porque nosotros estamos invirtiendo en educación, y se está invirtiendo, digamos, quienes están en los ministerios de educación son gente dedicada a la educación por lo general. No sé cómo serán los otros ministerios. No son militantes. En educación la gente quiere hacer las cosas bien, pero siempre viene bien el control externo. Y de esa forma yo creo que se va a relegitimar muchas cuestiones de la escuela. Eso que antes los maestros, los padres iban a la escuela, apoyaban a la escuela, que ahora medio como que se ha perdido y que creo que tiene muchísimo que ver con la crisis educativa. Muchísimo que ver. Hay un ejemplo en el mundo contemporáneo de una modificación realmente sorprendente de la educación, que es la de Finlandia. ¿Vos crees que las bases que ha utilizado Finlandia son extrapolables a la Argentina? En parte, sí, yo creo que todas, y también la de China, que es diferente y que hoy saca puntajes muchísimo más altos en el PISA que Finlandia, que son dos modelos diferentes. Finlandia viene, como éramos nosotros, una sociedad educada. Los padres son educados, hay un contexto educativo alrededor. Nosotros ya hemos perdido una generación de gente educada. Entonces tenemos una brecha ahí, o sea, tenemos chicos, acá hay colegios todavía, colegios universitarios como el Belgrano, que pueden tener huelgas todos los años, etcétera, y los chicos siguen graduándose y entrando en la universidad en un número muy importante. ¿Por qué? Porque son hijos de graduados de la universidad o graduados del mismo colegio, porque tienen un contexto, porque tienen expectativas de entrar a la universidad. Entonces, hay otras escuelas que no existen las expectativas, por ejemplo. O sea, los padres no tienen expectativa que los hijos vayan a seguir una carrera, los pares de ellos, los otros chicos, los cargan si hay alguno que estudia y no se lleva ninguna materia. Los profesores, condescendientemente, a veces, con buena, digamos, con buena voluntad de los docentes, pero dicen, pobre chico, tiene todos estos problemas, no le vamos a exigir tanto. O sea, no tienen, hay colegios con expectativas, hay colegios sin expectativas. Nosotros tenemos temas que los podemos resolver. Y uno de los temas, de nuevo, es el involucramiento de la sociedad. Te voy a contar algo. En Buenos Aires la UNESCO hace un estudio en los colegios vulnerables en el Gran Buenos Aires y divide por nacionalidades los chicos. ¿Sabés quiénes eran los que los padres más iban a las escuelas? Los argentinos, chilenos, peruanos, paraguayos que hay, uruguayos que hay en el conurbano. Los bolivianos. ¿Cuáles son los chicos que más se gradúan del secundario? Los bolivianos. ¿Cuáles son los que más entran a la universidad? Los bolivianos. ¿A qué se debe a su criterio? Todavía tienen esa concepción de la autoridad familiar, del importante, y son inmigrantes. Los inmigrantes por lo general le dan mucha importancia a la educación. Sí, por cierto. Entonces, yo lo he vivido cuando viví en Estados Unidos, que los chicos los cargaban a los orientales, a los chinos, los hindúes en California, porque eran los nerds los que estudiaban en la escuela, que bueno, ellos son los dueños de todas las compañías informáticas. Yo noto en la juventud que la gente ya no tiene el concepto que teníamos nosotros, que la educación nos iba a dar a futuro bienestar económico. Es decir, yo estudié ingeniería porque yo sabía que si me recibía de ingeniero, tenía más posibilidades de progreso económico que quien no tuviese un título. Claro. Los chicos de hoy no tienen ese idea. Bueno, pero porque hemos vivido un par de décadas donde la sociedad ha llevado ese impacto. Recuerden ustedes que en los 90 se cerraron las escuelas técnicas, porque ¿para qué queríamos escuelas técnicas? Que todavía hoy lo estamos sufriendo, ese tipo de decisiones. En las escuelas se da una paradoja. La Argentina es el país de todos los que rinde el PISA en donde hay mayor diferencia entre graduados de escuelas secundarias entre mujeres y hombres. Se gradúan muchísimo más mujeres que hombres. Hoy en la universidad, 2/3 de quienes se gradúan de la Universidad Nacional de Córdoba, de todas las universidades de Córdoba, son mujeres y no hombres. Pero es enorme la diferencia. 2/3 70% de las residencias de medicina la tienen las mujeres. O sea, es un problema básicamente cultural.
estamos hablando de una escuela media que no llega al 50% de los que se gradúan y que los que están en la escuela secundaria, las mujeres obviamente tienen mucho mejor promedio y se gradúan en el tiempo correcto, mucho más que los hombres. Y eso se traslada a la universidad, porque entran a la universidad sin la formación básica para poder... Pero por eso te digo, los graduados de la universidad hoy, son más de 60 y pico % de acá de Córdoba, te estoy hablando, son mujeres. O sea, increíble. Hay un tema cultural a resolver, porque si tenemos países vecinos que se gradúan mucho más, ¿por qué te menciono la universidad? Porque no es un problema de la clase baja. Claro. No nos engañemos, la universidad, por más que hagamos mucho esfuerzo, no, y entonces ahí, hoy, dentro de 10 años, donde el conocimiento ya está alcanzando, o sea, el crecimiento luego de todo el tema informático se va haciendo de manera logarítmica, esto cada 2 o 3 años va cambiando el conocimiento, cada vez se necesitan más herramientas para eso, ya no alcanza que uno sea simpático para trabajar vivo, necesita conocimientos técnicos que lo van a tener las mujeres, ya lo tienen, y va a producir un cambio social muy importante. El tema no se puede agotar acá, vas a tener que venir otra vez y vamos a hablar también de otro tema porque el doctor Yuri en este momento es presidente de la fundación, la comisión de la manzana jesuítica, es decir, el patrimonio de la humanidad. Entonces lo comprometemos para otra visita, doctor. ¿Cómo no? Muchas gracias. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. ¿Qué es lo que cohesiona a un grupo de personas y lo convierte en una comunidad? El cumplimiento de la ley. Una ley que puede ser explícita o que puede ser una ley consuetudinaria. Una ley que puede ser escrita o una ley que puede estar en el interior de las intenciones de las personas. Pero cuando no se cumple una ley, no hay entonces comunidad. De manera tal que podemos decir que quizás la ley sea el techo de la comunidad del cual no se puede pasar. Ahora bien, ¿qué ocurre si esa ley es una mala ley? Entendiendo por mala ley, una ley que se ha hecho no en beneficio de esa comunidad, sino en beneficio de una parcialidad de esa comunidad. Y antes de analizar ese caso, quiero analizar el caso de la mala génesis, que no es una mala ley, sino un mal inicio de la ley. Y voy a poner dos ejemplos, porque ustedes dirán, no hay mala génesis. Si hay mayoría que vota, no hay mala génesis. Voy a poner un ejemplo
paradigmático, la ley fundamental de la República Argentina. ¿Saben ustedes por qué existe la Constitución Nacional de la República Argentina, la actual, la vigente ahora? Existe por una sola razón, sin perjuicio que haya tenido su modificación una serie de agregados muy interesantes de acuerdo a algunos constitucionalistas, a otros no. Pero existe porque Carlos Saúl Menem quiso ser reelecto presidente de la República. Por eso se hizo la modificación de la Constitución, que si salió bien después, la génesis fue una mala génesis. Entonces se pierde autoridad moral. En Estados Unidos la Constitución es lo máximo. En la Argentina la gente sabe que la Constitución se modificó porque un presidente quería volver a ser presidente. Pero eso no solo ocurrió con la nación, ocurrió en la provincia de Córdoba. Aquí se modificó la Constitución provincial porque un gobernador que tenía una gran aceptación quiso volver a ser gobernador. Y eso ha pasado en todas las provincias argentinas excepto 2. Vamos ahora a la mala ley. La mala ley es una paradoja, porque ¿qué se hace con una mala ley? Si no la cumplo, dejo de formar parte de una comunidad. Y si la cumplo, es una ley que beneficia a unos y a otras no. ¿Cuál es la solución? ¿Saben quién dio esa solución? Esa solución la dio Sancho Panza, o mejor dicho, la dio el autor del Quijote en la figura de Sancho Panza, que es quien encarna el sentido común de la gente. Dicho de otra manera, la solución de la mala ley solo puede estar dada por el sentido común. Permítaseme que les cuente esta anécdota, que la cuenta Cervantes. A Sancho Panza lo hacen creer que era gobernador de la ínsula y le traen el siguiente problema que él tenía que juzgar. En esta ciudad amurallada hay una puerta con 2 guardias con 2 lanzas que preguntan al que llega: ¿a dónde va usted? Si dice la verdad lo dejan pasar y si miente lo hacen morir en la horca. Esa es la ley. Un día viene un forastero: ¿a dónde va usted? Yo voy a morir en la horca. Entonces le preguntan a Sancho Panza: ¿cómo debe usted solucionar este problema? Y Sancho dice, el sentido común, Sancho dice: si la persona se la deja ir, no se cumple la ley, ¿cierto? Sí, porque mintió y se lo dejó ir. Si a la persona se lo cuelga, no se cumple la ley, ¿cierto? Sí, porque dijo verdad y se lo mató. Entonces, si en ningún caso se cumple la ley y la ley está para favorecer a la grey, lo que sobra es la ley. Saquen la horca, dejen pasar a este hombre y rompan la ley. Eso es lo que debe ocurrir con la mala ley. Permítaseme entonces un ejemplo de mala ley. Les voy a dar 4, y ya en la administración de Cristina. Primer ejemplo, el Código Civil. ¿Saben ustedes por qué se hizo el Código Civil? Después se habló muchísimo. Se hizo por una sola razón. Porque la persona que quiso hacer el Código Civil, que fue la presidenta de la República, le sacó la responsabilidad penal a los funcionarios. Todo lo demás viene después. Segundo ejemplo, Código Procesal Penal. ¿Saben ustedes por qué se hizo ese código? Sí, porque le sacaron a los jueces el hecho de la instrucción y se la dieron a los fiscales, que es lo que hacen las naciones modernas. No. Se hizo porque se le dio al Procurador General de la Nación el poder, que es el que maneja a los fiscales. ¿Sabe quién es el Procurador General de la Nación? Se llama Alejandra Gils Carbó y no hago más comentarios. Tercer ejemplo, la modificación de la SI, la Secretaría de Información. ¿Saben ustedes por qué se ha cambiado la semana pasada la Secretaría de Información? Para sacarle las escuchas a los jueces y pasársela al Procurador General de la Nación, nuevamente Alejandra Gils Carbó. Y vamos a la 4ª ley, que es un poco el motivo de esto. La aprobación en el Congreso de lo que hace Cristina, cuando le saca a la justicia argentina la investigación de la AMIA, forma una comisión, firma un convenio con el país que tiene
uno de los pocos países que tiene teocracia en el mundo. La teocracia es un manejo conjunto del poder político y el poder religioso, sacando de lado el Vaticano, que es un caso muy especial, porque es un país simbólico. Los países teocráticos en la historia de la humanidad han sido siempre países fundamentalistas. Hemos hablado del fundamentalismo hace muy poco. Le da a ese país teocrático y fundamentalista el lugar donde se va a analizar este tema, sacado de la justicia argentina, analizado por jueces iraníes para juzgar a las autoridades iraníes, que son las que han nombrado esos jueces. Yo no soy jurista, yo no soy abogado, ni lo quiero ser, pero tengo el sentido común y me doy cuenta que esa explicación no cierra. Y vamos ahora entonces a la explicación de lo que es la explicación del juez Rafecas. Lo que ha hecho el juez Rafecas es dar una explicación técnica en donde le saca a la ley la aplicación del sentido común. Acá hay una imputación de un fiscal porque hay una presunción de encubrimiento. Como el Congreso de Irán no firmó el convenio, entonces el pacto no se concretó y entonces no hay encubrimiento. De manera tal que el pedido del fiscal que ratifica a Nisman, el fiscal nuevo, que pide 60 pruebas, investigue 60 pruebas, en vez de investigar nada, utilizo este ardid, digamos, técnico para decir no hay causa para juzgar porque no ha habido dolo alguno. De manera tal entonces que eso no cierra al habitante común, al ciudadano común. No sé si se encuadra o no se encuadra. Lo que sí sé que esa ley y lo que sí sé que esa justicia, que demora 16 años para juzgar el caso de la explosión de Río Tercero, que la está juzgando recién ahora a María Julia, ¿cuándo va a juzgar el caso de Vudú? ¿Cuándo va a juzgar el caso de la AMIA? Dentro de 16 años, eso no cierra. Y entonces, ¿qué dice la opinión pública? ¿Qué dice el sentido común? Cuando cambie el gobierno y tengamos un nuevo Congreso, tenemos que cambiar la mala ley y poner una ley consensuada, una ley hablada, una ley estudiada, pero una ley que beneficie a la sociedad entera y no que beneficie a ciertas parcialidades. Es palabra de honor. Esta mañana, una hija mía que vive en Catamarca me mandó por WhatsApp la foto de una nieta en su primer día de clase. Una nieta que ya tiene casi 8 años, de manera que va a 4º grado. Estaba con sus compañeritas vestidas de guardapolvo blanco. Me llamó la atención porque el colegio donde va tiene un uniforme y hasta el año pasado iba al colegio vestida con ese uniforme. Entonces, cuando le pregunté esto, mi hija me explicó que en Catamarca se ha sancionado una ley que exige a todos los colegios públicos y privados que los alumnos vayan de guardapolvo blanco. ¿Por qué? Porque los padres no tengan que incurrir en gasto para poner para pagar un uniforme más costoso. Entonces me pregunté, ¿es razonable que el Estado tome estas decisiones? ¿Es lógico que una decisión que corresponde a los padres analizar si se justifica un gasto mayor en el uniforme para mandarlo a un colegio que creen que es mejor a su hijo, se justifica que el Estado resuelva por ellos y obligue a que el uniforme se cambie para que el padre gaste menos? ¿Es lógico que el Estado intervenga en cuestiones entre particulares, tomando decisiones que le corresponden a cada ciudadano, o es una invasión al espacio privadísimo de cada uno que debe resolver sus propias cosas y las de su propia familia? Yo creo que esto no es una cuestión menor. No se trata de que las leyes sean bonitas y estén en la intención de quien las sanciona, dedicadas a favorecer a la gente para que gaste menos. Y si yo quiero gastar más en mi hija porque me gusta el uniforme, o porque no me importa gastar más porque el colegio al que la quiero mandar es lo suficientemente bueno como para que
yo gaste un poco más en ese uniforme que en el otro. ¿Por qué tiene que el Estado modificarme esa decisión o impedirme tomarla? ¿Por qué tiene que tomar la decisión que debo tomar yo, que a mí me compete? Eso es un atropello a la libertad. Y la libertad es, después de la vida, el derecho humano más importante que tenemos. No hay nada más importante después del derecho a la vida que el derecho a tomar nuestras propias decisiones. Y no puede el Estado apropiarse de una decisión que a mí y a cada uno de nosotros nos compete. No debe, ese no es el fin. Yo me pregunto, a la luz de todo esto, porque uno ve que cuando el Estado se apropia de libertades y derechos nuestros, obviamente empieza por poco, por cosas de poca magnitud, que dice, bueno, está bien, si el Estado lo decide, no lo decido yo, si la obra social a la que voy a afiliarme me la decide el Estado y no yo, si a la escuela donde voy a mandar mi hijo me decide el Estado, no yo. No es tan importante, pero de a poco se van perdiendo las libertades y así se llega a las dictaduras donde las libertades ya no existen y no puedo salir de mi país o no puedo hacer un montón de cosas que yo debería. Les recuerdo, la Constitución de 1853 que tanto costó conseguir, es decir, más de medio siglo de luchas intestinas, de sangre derramada, raudales entre argentinos, tiene en su artículo 19 la consagración perfecta de cuál es el alcance de la libertad y cuál es el límite de la intervención del Estado. Cuando dice, las acciones privadas de los hombres, que no ofendan la moral ni el orden público, ni perjudiquen a un tercero, están reservadas solo a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Esa cláusula que sintetiza las libertades del hombre y los límites del Estado, reitero, estaba ya en la Constitución de Córdoba de 1821 y está vigente todavía en la Nacional, que la han cambiado, pero no han cambiado, por suerte, esos primeros artículos que consagran los derechos y garantías de los ciudadanos. Entonces el Estado debe respetar la Constitución y si avanza sobre esa determinación que debemos conservar los ciudadanos, está avanzando sobre nuestras libertades. Pero además, hay un daño en el orden práctico. En un país a donde no hay libertades, donde no podemos comprar divisas porque el Estado nos dice que no tenemos la libertad, donde el comerciante no puede fijar sus precios porque el Estado le dice qué debe vender y a qué precio debe hacerlo, está causando un daño inmenso, porque al desaparecer esa libertad, desaparece el incentivo para que el individuo trate de mejorar, trate de acometer nuevos emprendimientos, de incorporar innovaciones en los productos que se van elaborando, porque de esa manera, en el ámbito de libertad, la gente, la comunidad, la sociedad, comprando o dejando de comprar ese bien que produce, esa innovación que ha introducido, aplaude o desaprueba esa medida que ha tomado. Y esos premios y esos castigos que la comunidad en su conjunto hace, lo que se llama el mercado, que es el conjunto de todos nosotros, hace que ese individuo sea premiado cuando acierta a satisfacer los requerimientos de la gente y pierda cuando no lo hace, cuando no lo satisface. Entonces la economía se renueva, la economía se desarrolla, hay creación de riqueza, hay inversión, hay demanda de trabajo, hay producción de riqueza y no distribución de miseria, que es lo que terminan haciendo los estados que van contando las libertades de los ciudadanos y creyéndose tan inteligentes y tan capaces y menospreciándonos tanto a nosotros que creen que las decisiones que hacen a nuestro bienestar las pueden tomar ellos con más eficiencia que nosotros mismos. Prudencio, cuando una persona habla más de 45 minutos, la gente que lo está escuchando ya no tiene capacidad para entender lo que está diciendo. Un individuo que habla 3 horas 40, como habló Cristina Fernández de Kirchner, lo hace a propósito para que la gente no pueda razonar, no pueda entender y no pueda receptar lo que está hablando. A eso le agregaría que esos discursos realmente maratónicos son propios de los dictadores. No quiero decir con esto, no me malinterpreten, que la estoy acusando de dictadora a la señora Presidente. Quiero con esto decir que es propio de aquellos Fidel Castro, Stalin, Hitler,
que daban discursos larguísimos a donde adoctrinaban a la gente y se elogiaban a sí mismos y a sus proyectos y en definitiva incurrían en lo que vos dices, es decir, anestesiar a la gente para que con tanto palabrerío no pudieran razonar el contenido. Así es. Bueno, hemos terminado el programa y nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Moresi Allende, Ibáñez Padilla.